Yo, mientras el pastor Antonio estaba hablando, surgieron varias cosas, incluso personas comentando, ¿no? Porque una de las cosas que de pronto ha pasado con la iglesia en general es una tendencia de algunos sectores a la contención, a la pelea, ¿no? Y el pastor Antonio estaba empezando a explicar acerca de las señales del último tiempo, que nos advierten de los sellos y de la aproximación de la venida del Señor Jesucristo. Y apareció una persona comentando que no seamos especuladores, que la hora y el día nadie lo sabe. Y quiero hacer una claridad. Efectivamente, la hora y el día nadie lo sabe, que solamente lo conoce el Padre, pero uno puede enlazar varias cosas, ¿no? La primera de ellas es que el Padre ha dicho que cada acontecimiento que va a ocurrir y que Él ha anunciado y que Él va a hacer, Él se lo va a anunciar a sus siervos los profetas. El área profética y el área de la profundidad con Dios arroja el hecho de que tanto en la Biblia como en la relación con Dios, Dios va mostrando los tiempos, los acontecimientos que tienen que ver con los tiempos, las señales de los tiempos, y sumando los datos de la palabra más los datos que el Espíritu Santo nos proporciona, que son básicamente corroboraciones de la palabra, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que ir armando un esquema, un marco de lo que va a pasar. Es una responsabilidad hacerlo porque las personas de la iglesia tienen que conocer estas cosas o irlas conociendo. Entonces, nosotros tenemos que ir discerniendo tiempos, tal vez la hora y el día no, sí, y como decía el pastor Antonio, el que se atreva a decir hoy un día, una hora, todos los que lo han hecho de aquí hasta atrás, y los que lo han hecho en este contexto del virus y dando fechas y horas son muy presurosos, se han equivocado, ninguno ha acertado en eso. Entonces quiero aclarar esto, podemos entender los tiempos, podemos ir comprendiendo lo que va a pasar, tomar datos de la palabra, ir haciendo un estudio, ir armando un esquema acerca de la venida del Señor Jesucristo, porque básicamente el estudio bíblico es como una ciencia. La ciencia se basa en la observación, en la recopilación de datos, en las hipótesis, en conclusiones que esas hipótesis nos dan. Entonces, una cosa importante. Ahora, si usted quiere ir dando preguntas, haciendo más preguntas, hágalas. Pero quería decir algo, una de las cosas que había traído confusión, aparte de la iglesia cristiana, era el acogimiento de una doctrina que se llama la doctrina del reino ahora. Es una doctrina que surgió en Canadá y en la parte central de los Estados Unidos por allá en los años 20, años 30. Curiosamente, años en los que había aparecido la crisis financiera, el crack del 29. Por esas fechas surgió yo no sé si fue por el concepto de éxito que había en Estados Unidos y en Norteamérica, se acogió una doctrina que se llama el reino ahora. El reino ahora es la cuna, es el génesis de la famosa doctrina de la prosperidad. Una doctrina de corte calvinista que asegura que el cristiano, que una de las formas de reconocer al verdadero cristiano y al Hijo de Dios es basado en el éxito financiero que tiene, o en la capacidad, o en la influencia, o en el poder que tenga. Entonces, básicamente esa doctrina hablaba acerca de un éxito financiero, un estilo de vida que tiene que ver mucho con el famoso sueño americano. Por eso las personas se van a Estados Unidos a ganar dólares, a tener un estilo de vida consumista, un estilo de vida cómodo, de consumismo, de adquisición. Y esa doctrina está basada en eso. Y otra cosa que tiene esa doctrina es la de toma un modelo o una tesis de un hombre llamado Agustín de Hipona, o el famoso San Agustín, una de las personas canonizadas en la Iglesia Católica, que dice que la venida de Cristo no es la venida de Él, ¿sí? O la aparición de Él, sino que
como la iglesia se supone que es el cuerpo de Cristo, el reinado de Cristo en la tierra es la iglesia tomando lugares estratégicos, lugares de poder en la política, en el área financiera, entonces que tienen mucho que ver con el éxito el condicionamiento de éxito de un verdadero cristiano. Y todas estas cosas han producido un cisma en la iglesia y especialmente en las personas que han hablado esta doctrina que es muy errática, porque realmente nuestro éxito no se basa en eso, ¿sí? Nuestra posición no se basa en eso. Nosotros tenemos un objetivo primordial que es el reino de los cielos, llegar a ese lugar. Recibir recompensas celestiales, la vida eterna, recibir atavíos celestiales, ¿sí? Cosas en el cielo, tesoros en el cielo. Ese es el objetivo nuestro, ¿sí? Y lo que pasa por la tierra se conoce como el peregrinaje, mi hermano. Nosotros somos peregrinos. Los hombres de fe somos peregrinos que estamos de paso por la tierra y que tenemos como destino el reino de los cielos. Eso hay que aclararlo. Y en todo ese contexto, entonces aparece la palabra de Dios, lo que leíamos hace un momento acerca de lo que puede detener al hombre de pecado, que todavía es algo que tiene a los teólogos estudiándolo. Esos son asuntos que todavía están estudiando, que están discerniendo. Unos dicen que el Espíritu Santo, otros dicen que la iglesia, pero el tema de la iglesia es un poco complejo porque la iglesia se va a quedar la mitad de la iglesia acá. Entonces, ¿qué fue lo que detuvo? Hay unos que por esa razón se inclinan más a que es el Espíritu Santo, que evidentemente es el Espíritu Santo. En el momento en que venga el arrebatamiento, el Espíritu Santo se va con esa. ¿Por qué? Porque una de las señales que el Señor da en los cielos, la orden que cuando el Señor aparezca en las nubes, según la palabra, Él le va a dar una orden a los ángeles, y es: todos aquellos que tengan el sello del Espíritu Santo, me los traen. Una de las cosas que caracteriza las órdenes de Dios y de las personas que son leales a esas órdenes, es que los ángeles cumplen sin cuestionar las órdenes de Dios. Entonces, ¿qué van a hacer los ángeles? Van a venir y van a tomar a las personas que tengan el sello del Espíritu Santo. ¿Cómo es ese sello? El sello es una llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabe? Dirán algunos, porque eso está asociado a lo que dice Mateo en la parábola de las 10 vírgenes. La diferencia entre las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas es que las 5 vírgenes sensatas tenían una característica esencial, y era que estaban llenas, su redoma estaba lleno del aceite, de la unción. Las otras 5 tenían simplemente una llamita prendida que estaba ya a puertas de apagarse. Basado en esta parábola, hay una cosa que caracterizaba a las 10 vírgenes. Había algo en común en las 10 vírgenes. Era que todas estaban adormecidas. ¿Qué es el adormecimiento? El adormecimiento está asociado a un cansancio. Y un cansancio básicamente por una espera. La palabra nos dice que las 10 vírgenes estaban esperando al esposo o al novio con el que se van a casar. Ahora, ¿por qué una persona se cansa? Porque dos cosas, porque en el caso de las novias o de las vírgenes, porque el novio se demora, y porque el tiempo en el que están esperando al novio es un tiempo duro. Usted hermano, sabe, o la persona que está viendo este video, sabe que una de las cosas que hace que el tiempo parezca largo es una situación de dificultad. Las situaciones de dificultad hacen que todo parezca largo, como las tribulaciones suelen traer eso. ¿A qué hora va a terminar esto? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? Todo ser humano lo ha vivido, y la iglesia cristiana lo ha vivido también. Entonces son dos cosas: tiempos difíciles y aunque hay una inminencia de que el novio va a venir o el Señor Jesucristo va a venir, esa espera se vuelve dificultosa, lo que le hace uno tal vez decir, bueno, ¿por qué no llega? ¿Por qué no aparece? ¿Sí?
Entonces, todo esto puede despertar confusiones, pero la palabra nos las va dilucidando en el libro, en la carta a los tesalonicenses. El apóstol Pablo advierte dos cosas. Una, que antes de la venida del Señor tiene que venir una apostasía. ¿Qué es una apostasía? Una apostasía es una renuncia a la fe, una abierta renuncia a la fe, o sea, es salirse del camino. ¿Sí? No es simplemente tener un tiempo difícil o de cuestionamientos, es salirse del camino. Ya la apostasía por doctrinas falsas, por corrientes falsas, ya es un sello, la apostasía es un sello que ya ha venido desatándose desde hace tiempo y por eso está representada por el caballo blanco, ¿sí? al que le fue dada una corona y se le fue dado poder para vencer, dice la palabra. Ese es el caballo que maneja toda el área del engaño. Pero hay cosas que acentúan una apostasía. Por ejemplo, lo que está pasando hoy, un simple suceso como lo de la pandemia, cosa que es muy sorpresiva, muy repentina, sobre todo para esta generación, todos nosotros y incluso los ancianos, ninguno de ellos ha pasado por una situación de esas. Entonces son cosas que a los gobiernos, las democracias y a todos los modelos globales de política y económicos ha cogido por sorpresa y los ha cogido sin ningún tipo de preparación. Entonces, esas cosas que hacen que cambien las circunstancias de vida vienen para la mayoría de personas y especialmente para los que andan en el camino, particularmente, son una prueba de fe. Porque la gente se acostumbra a cierto estilo de vida, a ciertas cosas. Y más si desde los púlpitos y los altares han vendido cosas que no tienen sincronización ni coinonía con la palabra. Doctrinas de la prosperidad, de que todo va a estar bien, de que no va a pasar nada, de que usted como cristiano no le pasa nada, de que no se enferma, de que si se enferma es porque está pasando algo, de que si hay escasez es porque algún pecado tiene. Cosas que la gente había cogido durante muchos años, los tienen ahora confundidos porque en parte desmorona doctrinas como el pretribulacionismo, ¿sí? Que incluso aseguraba que el Señor podía venir en cualquier momento y desconocían el hecho de que no puede venir, como es la segunda cosa que dice el apóstol Pablo, aparte de la apostasía, sin que aparezca el hijo de perdición o el anticristo. Ya el pastor dio una serie de características. Es un hombre que va a hacer un pacto de paz en el escenario más neurálgico en el escenario más neurálgico de todos, que es el Medio Oriente, desarrollando un pacto de paz en medio del conflicto más antiguo de la tierra, que es el conflicto entre árabes y judíos, o específicamente entre palestinos y judíos. Sería el pacto de paz por excelencia, ¿no? Firmar un pacto de paz que trajera paz a esa zona del mundo. Ahora, el anticristo tiene otras características. Es un hombre, según lo que dice la palabra, que no es dado al amor de las mujeres. Cuando el pastor dice que es posiblemente que sea una persona homosexual, no es porque vaya un prejuicio de nosotros, los cristianos, sino que estamos tomando elementos de la palabra. Cuando la palabra dice que no es dado al amor de las mujeres, estamos hablando muy posiblemente de un hombre que no le gustan las mujeres. Y en términos sociales o biológicos, ¿sí? Una persona que no le gustan las mujeres es conocida como una persona homosexual, y más en este tiempo donde hasta eso está en boga, ¿no? La corriente progresista, la corriente liberal, ¿sí? Hace una apología de todo este tipo de cosas. Es un líder militar además, una persona de una influencia política y de un carisma impresionante, de una empatía impresionante. Es un hombre que va a ser querido por las masas. Es un hombre que va a traer una alternativa financiera a todo el colapso financiero que ya estamos empezando a ver. Va a traer un nuevo modelo financiero, porque hasta antes de la pandemia estábamos ya viviendo escenarios de algo que se conocía como el ultraneoliberalismo, que ya era, imagínense, la radicalización del consumismo, de la capacidad de adquisición, de la economía, todas estas cosas, que ya estaban poniendo a muchos economistas a replantear los modelos económicos liberales y neoliberales.
y el socialismo, que evidentemente había sido un desastre, como la alternativa pues que competía con el capitalismo, ¿no? Este hombre va a traer un modelo económico. No sabemos cómo va a estar estructurado, pero parece que va a ser un modelo económico que va a traer gran aprobación en el mundo entero. Entre otras cosas, es un modelo económico que debe tener elementos de seguridad. Una de las cosas que más afecta a la economía es el flujo de dinero en efectivo. Y curiosamente una de la gente que más mueve dinero en efectivo son los criminales, los narcotraficantes, los que venden armas, los que tienen trata de blancas, las organizaciones criminales. Entonces, una de las cosas que va a traer el nuevo modelo económico es suprimir el flujo de efectivo, ¿sí? Y para eso se va a requerir de tecnología de punta implantada en las personas. Ya esa tecnología ya existe. Se llama el chip, un chip de un tamaño muy pequeño, que ya están utilizando en algunos países, en algunos países escandinavos, las personas, los senadores, representantes, congresistas ya están utilizando este tipo de cosas. Ya en ese chip ya hay toda la información financiera y también está recopilada toda la historia médica. Una de las cosas que van a arrojar esta pandemia, y no sé qué otras puedan venir, es que los gobiernos van a requerir de las personas la información de su historial clínico y de su historial financiero. Ese microchip va a ser implantado en la mano derecha. Ya lo están haciendo en algunos lugares de la tierra. Ya aquí en Colombia hay bancos que están a usted ofreciéndole la alternativa de utilizar un chip no implantado, pero sí puesto en una manilla. Y curiosamente funciona mejor en la mano derecha, como si tal vez la mano derecha tuviera un flujo de energía superior al de la izquierda, y le están ofreciendo esa alternativa. Entonces esa es una forma de ir preparando a la gente a este tipo de cosas. Pero la palabra dice que nos enseña que la marca, que eso es lo que conoce como la marca de la bestia. La marca de la bestia va a ser el sello, así como los que se van con el Señor tienen el sello del Espíritu Santo. La marca de la bestia va a ser el sello del anticristo. O sea, toda persona que haya rechazado la reconciliación con Dios, haya rechazado a Jesucristo, al Espíritu Santo, va a recibir el sello de los hijos del diablo. Yo sé que esto suena muy curioso y fabulesco, pero así es. O sea, la marca de la bestia va a ser el sello de la persona que quiso seguir viviendo en el estilo del mundo y bajo el espíritu del mundo. ¿Sí? Ese va a ser el sello. Y la persona que se lo implante, ya no va a haber oportunidad de que se salve. Entonces, nuestra responsabilidad, hermanos queridos, es que usted se prepare para ese tiempo. Hay aspectos que pueden ser más cercanos que otros. Yo pensaría que esta tecnología va a estar muy pronto al alcance de todo el mundo. ¿Sí? Europa, Asia, África, obviamente hay zonas del mundo que son más atrasadas que otras, pero hay que estar atento a estas cosas, hermanos. No despreciar estos tiempos, ¿sí? Una de las cosas que está haciendo el Señor es sacudir a la iglesia de cosas que no estaba haciendo bien. Parte de la iglesia no estaba haciendo bien estas cosas, mi hermano. Y el Señor está sacudiendo a la iglesia para corregirla, para limpiarla, para purificarla. Y eso pasa desde lo individual hasta lo colectivo. Usted tiene que permitir que Dios lo haga. La unción de la Virgen con el redoma lleno es... La unción habla del registro de Dios en su vida, hermano. O sea, es la prueba de la intimidad, de la relación que usted tenga con Dios. O sea, si usted no ha tenido una relación con Dios hasta el día de hoy, o ha sido muy precaria, es el tiempo de tenerla. Si usted ya la ha tenido, hermano, es el tiempo de fortalecerla. Y es el tiempo de rendirnos a Él, hermano. Es el tiempo de rendirnos a Él y prepararnos para estas cosas y para los sucesos que van a venir, que no van a ser fáciles. Y especialmente discerniendo la aparición de este ser. Básicamente, según todos estos datos que la palabra nos arroja, cuando aparezca el anticristo ya manifestado, que recordemos que es alguien que surge
En la profecía surge como un cuerno pequeño, en medio de 10 cuernos, y va a ser alguien que se va a hacer grande, pero va a ser alguien lleno de blasfemias, lleno de herejías, y que en algún momento se va a catalogar él mismo como Dios. Él va a necesitar una plataforma que tiene dos particularidades. Una, la plataforma política, financiera, que es lo que él va a manejar, pero también necesita una plataforma espiritual. Él necesita un líder espiritual que convoque a una unificación ecumenista, una reunión ecumenista es la unidad de las religiones en el mundo. Entonces van a hablar de unidad, van a hablar de fraternidad, van a hablar de empatía, van a hablar de amor, van a hablar de todas estas cosas, pero usted tiene que tener el discernimiento para comprender que todo ese discurso está lleno de hipocresías, hermano. ¿Sí? Es como hoy, la gente habla de amor, la gente habla de la mujer, del cuidado de la mujer, del animalismo, pero en el mundo se cometen 100 millones de abortos al año. Entonces defendemos los animales, lo que no estoy diciendo que esté mal. Yo no estoy aquí haciendo una apología a destruir los animales. A mí me gustan los animales. La mujer es alguien que históricamente ha sido maltratado, especialmente por el hombre. Todo eso me parece que está bien. Pero se vuelve hipócrita todo este discurso cuando la humanidad con mucha facilidad maneja políticas ambientadas en una exacerbación sexual, lo que va a producir masivamente embarazos no deseados y masivamente uno de los mayores crímenes delante de los ojos de Dios, que se llaman los abortos. El aborto, tiene que entender, hermano, que es el asesinato, el homicidio más vil de todos. ¿Por qué? Más allá de si usted cree que es un ser humano o no, yo le digo, es una creación de Dios lo que está allí. Y el libro de Jeremías nos afirma cómo Dios nos observa desde el vientre de nuestras madres, ya nos considera una persona. Entonces, puede que delante de los científicos, una gran porción de los que debaten en esto, no es una masa de células, es un feto, es un cigoto, es un embrión. El ser humano puede decir lo que sea, pero para Dios es una persona. Y que estén matando 100 millones de personas, muy posiblemente está haciendo que los juicios de Dios se estén acelerando. Entonces tiene que tener presente eso. Ahora, para terminar, los sellos, como lo expliqué el domingo pasado, son unos sellitos que son los que toca romper para que el rollo de los juicios de Dios se abra. Expliqué que el rollo de los juicios de Dios está compuesto de 7 trompetas y 7 copas de la ira, que es cuando ya va a venir una destrucción terrible. Y esos juicios crónicos y terribles que van a suceder sobre la tierra son los juicios que se conocen como la ira de Dios. Y ese es el escenario del cual Dios quiere excluir a la iglesia. Los sellos son el preámbulo de esos juicios, pero en sí mismo el quebrantamiento de esos sellos ya van dándole vía libre o dándole campo al juicio de Dios. Entonces hacen parte de los juicios de Dios a una menor escala que las trompetas y las copas, pero ya anuncian cosas que van a estar pasando para el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. El primer sello, que es el del caballo blanco, habla de los engañadores, de las corrientes espirituales que no son, de los que se hacen llamar Cristos, eso todo ha aparecido. El segundo sello habla de la carestía, si no me equivoco. ¿Es el de la carestía? ¿El segundo sello cuál es? Sí, colapso financiero. El colapso financiero. No, el segundo sello, perdón, es la paz y la guerra. La paz y la guerra es quitada. La paz y se pone la guerra. O sea, hay guerra y la paz es quitada, es el segundo sello. El tercer sello es el que habla del problema financiero. Y el cuarto habla de pestes o de mortandad, de espada, lo que me habla a mí de una acentuación de la guerra y
habla de escasez, o también una acentuación de otro de los sellos, pero también habla de mortandad y incluye un escenario que es el de fieras del campo tomando la vida de personas. Es una de las cosas que estamos viendo y que puede pasar en un escenario prolongado de aislamiento, de cuarentena, que puede ser una posibilidad, es que los animales van a reproducirse, las fieras del campo se van a reproducir y van a tomar los lugares que la urbanización les ha quitado. Entonces puede ser que vamos a ver en el futuro personas, o sea, un incremento de los ataques de animales, ataques de víboras, ataques de depredadores sobre las personas, en África, en Asia, en las selvas de Latinoamérica, en los Estados Unidos también, en las partes de los bosques, podemos verlo. Es una cosa que vamos a ver en el futuro. Animales entrando a las ciudades, ya los están viendo, de hecho este tiempo ya se ve. Animales que han ido tomando los lugares que les correspondían antes de que el hombre allí urbanizara o hiciera crecer las ciudades. Entonces, esos son cosas que usted puede decir, no, pero eso ya ha pasado. Pero resulta que hay cosas que, aunque han pasado, tienen un tiempo de acentuación. Entonces, como el pastor le enseñó a ustedes al comienzo, se está tomando un tiempo para que se cumplan todas las cosas, un punto de partida que es el retorno de Israel a su tierra, a la conformación del Estado de Israel. Estamos hablando del concepto de generaciones, ¿sí? Una generación que la de 70, 80 años, que ya él explicó que eso fue algo que lo dijo un hombre. Pero si tomamos lo de Dios, cuando Dios habla en Génesis, él está hablando de 4 generaciones de 100 años, o sea, para Dios una generación son 100 años. Y él ha dicho que a partir de ese momento, del retorno a Israel, no pasará esta generación hasta que todo eso se cumpla. Aunque hay cosas que han pasado, a partir de ese momento hay muchas cosas que se han acentuado. Se han acentuado los sectarismos sobre la tierra. La Iglesia Católica se vio obligada a transformar sus políticas inclusivas en lo que se conoce como el Concilio Vaticano II, que vino en los años 50, aparición de sectas, Concilio Vaticano II, tuvimos la Guerra Fría, donde hasta el día de hoy hemos visto rumores de guerras y focos de guerra en muchos lugares de la Tierra, e incluso una amenaza de guerra nuclear. Dos veces hubo amenazas de guerra nuclear, una en los años 60, con los misiles de Cuba, con los misiles en Turquía, casi hubo la destrucción de la tierra, y otra en el gobierno de Ronald Reagan, cuando Estados Unidos fabricó lo que se conoció como la Guerra de las Galaxias, que fue todo un sistema de defensa para prevenir un ataque nuclear de la Unión Soviética. Entonces, eso se ha acentuado, ¿sí? Se ha acentuado y posiblemente con todo esto que está pasando venga una fuerte crisis financiera, un fuerte crack financiero, ¿sí? Y un incremento también, como va a venir una crisis financiera, entonces eso generalmente desemboca en guerras, invasiones, conflictos globales. Sí, una carestía, un problema de desempleo, de las cosas toman inflaciones, hiperinflaciones, carestías que van a traer mucha dificultad financiera sobre la tierra. Entonces, una acentuación de las cosas. Y estamos viendo hoy cómo se va desquebrajando cada uno de los sellos. Pero lo más importante, hermanos, es que tenemos que estar listos. Y esencialmente listos, primero para discernir los tiempos, pero especialmente, hermano, porque nosotros no tenemos la vida comprada. Dios puede tomar la vida nuestra en cualquier momento. Eso sí es una realidad. Si bien el Señor necesita una serie de circunstancias que van a anteceder su regreso, la vida de nosotros puede irse hoy, mañana, en una semana, en un mes. No lo sabemos, hermano. ¿Sí? Entonces, usted tiene que prepararse para ello y de verdad la herramienta por excelencia se llama la intimidad con Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, toca seguir estudiando, toca seguir orando y muy metidos con Dios. Este fue un ejercicio muy bueno.
Yo repito, para de pronto los que no nos conocen y de pronto han tenido acceso a la... Nunca nuestra intención es contender con nadie. Nosotros desde hace mucho tiempo no entramos en esa dinámica, no vamos a entrar ahora. Nosotros sencillamente compartimos todos estos años de estudio. Hay muchas cosas que podemos seguir, pero el tiempo se nos agota. Y queremos compartirlo con ustedes, especialmente para que usted también en su casa, en su vida, tome interés en estas cosas, hermano. Eso sí, hay cosas que evidentemente no son de Dios. Toda esta doctrina del reino ahora, de la prosperidad, se ha desmoronado mucho. Se va a seguir desmoronando y es el tiempo para que, desde los errores que se han cometido, desde apreciaciones equivocadas de la palabra, usted vaya a los cimientos verdaderos y a los fundamentos de la palabra. Claro, y lo más importante, independiente de lo que crea, es que se prepare para la segunda venida. Correcto. De nada sirve lo que cree. E independiente de lo que usted crea, usted tiene que estar preparado. Creamos, sí, Tiene que estar preparado. Prepárese para eso. para la venida de Cristo. Eso sí, Dios nos ha dado la capacidad de que nosotros como cuerpo podemos prepararnos, porque el libro de la carta a los Efesios dice que hasta que todos alcancemos la estatura. O sea, esto tiene que ser una mentalidad y tiene que ser un espíritu de coinonía y de unidad y de solidaridad unos con otros, de exhortarnos unos a otros, de apoyarnos unos a otros. Amén. Entonces, hermano, vamos a orar para despedirnos. Si usted tiene preguntas que quedaron de pronto por ahí en el tintero, no vi ninguna. Veo comentarios, más no tanto preguntas. Podemos de pronto para otra, hay tiempo para hacerlo. Para estudiar la palabra podemos hacerlo seguir dentro de 8 días. Pero por ahora vamos a orar. Amén, hermanos. Y me alegra ver personas que durante todo este tiempo, personas que no conocíamos, personas que conocíamos, han tomado interés en esto y yo aplaudo esto. Les invito a que sigan así, a que no desfallezcan. Si este es el comienzo, es el comienzo de su caminar con Cristo, le animamos a que lo haga, a que continúe adelante y esencialmente a entender que toda la verdad está en la palabra de Dios. Amén. No en lo que un hombre diga, no en lo que una corriente espiritual diga. Y aproveche estos tiempos para reflexionar a ver usted cómo está delante de Dios. Si está bien, corrobore esa relación. Mire que no caiga, dice el apóstol Pablo. Si no está bien, reconcíliese con Dios, hermano. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios de gloria y poder, te damos gracias en esta hora, te alabamos y te bendecimos, Dios bueno. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, colocamos todo este tiempo en tus manos, Señor. Gracias por todos los hermanos que han estado allí conectados, Señor, por todos aquellos que han formulado las preguntas muy pertinentes, Señor. Yo en el nombre de Jesucristo aprovecho para atar todo espíritu de disensión, todo espíritu de división. Lo atamos en el nombre de Jesucristo, lo echamos al abismo y pedimos, Señor, que sea desatada unidad, amor en medio de nosotros, Señor maravilloso. Te pedimos que seas tú, Señor, el que todas las cosas nos las muestres, Señor, que tu palabra, Señor, y lo que tu palabra está plasmado se grabe en nuestros corazones, Señor, y se reproduzca allí, Señor maravilloso, para que abunde el fruto en nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te bendecimos y te alabamos en esta hora, Señor. Bendigo a cada persona que está allí, a sus familias, Señor, a sus seres queridos. Tócalos, Señor, Espíritu Santo de Dios, toca a cada persona allí, Señor. Yo te pido por la salvación de todos los que están allí presentes, de todas sus familias, Señor, que ninguno de ellos se pierda, Señor, y que todos accedan a la vida eterna, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, pido que llene sus hogares, que llene sus aposentos, Señor, y que esto los inspire a fortalecer los altares en sus casas, y al que no lo tenga, que lo edifique, Señor maravilloso. Invita a la edificación del altar en el hogar, Señor. Que le des fuerzas al que esté caído, al que esté debilitado, dale fuerzas. Afirma en la fe a todo aquel que se siente titubeante. Señor, fortalécelo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y, Señor, incrementa toda la fe de los que están firmes, Señor. Que la unción en nosotros abunde, Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo. Y, Señor, revélate a todos mis hermanos, Señor, y dale a entender que tú estás con nosotros, Señor. Que tú acampes alrededor de los que te tememos, Señor Jesucristo. Y nos defiendas siempre, Señor. Que nos llenes de tu gozo, de tu unción, de tu paz, amado Señor. Que el reino de los cielos conspire a nuestro favor, Señor.
Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor maravilloso, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. Atamos toda retaliación y venganza, muerte, calamidad y enfermedad y la echamos al abismo. Y colocamos en tus manos, Señor, el culto del domingo a las 10 de la mañana para que convoques a las personas, Señor, y le pongas el querer como el hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. El Señor esté con ustedes. Amén. Que bendiga su entrada y su salida. Los amamos mucho. Muchas veces.